Un grupo de amigos con distintas inquietudes de la realidad se reúnen los viernes a las 21 para exponer diferentes temas de interés general. Con ustedes, Profesionales en la Noche. Buenas noches, un nuevo Hola, viernes. Hola, Cristina Massa. Dame un beso. ¿Cómo estás? Otro. Marcelo Silvero. Se quede lejos. Ay, ¿por qué la distancia, Marcelo? ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucho espacio en el estudio. Juguemos, mira, juguemos a la Estaríamos mancha. extrañando a algunos participantes. ¿A dónde está Sonia? Es la pregunta. Sonia, No no se sabe. podemos decir su destino, es una incógnita. ¿Y qué será? Pero evidentemente lo está pasando muy bien, ¿Sí? porque ni se comunica. Ay, Dios mío. Y viste que dicen que las noticias malas llegan rápido. Es verdad. Acá no sí. llegó ninguna. No ha llegado nada. ¿Y qué será de la vida del señor Sergio? Sergio, otro tampoco. ¿No? No hemos tenido. Se ve que donde están no tienen señal. No, La están pasando bomba. imposible La comunicarse. están pasando muy bien. Bueno, ¿cómo ha pasado la semana? Muy bien, muy linda semana, calurosa, che. Se Calurosa, nos che, vino con el un poquito calor. de agua y viento. Sí, también tuvimos todos los climas. Todos los climas. Yo le dije a Eduardo que en cualquier momento me vengo a vivir al estudio de la radio. Solamente ¿No para hay usar viento? el aire acondicionado. ¿Cuánto me cobrará por alquilar el estudio? No sé, preguntale. Me vamos a preguntar. Y después Ay, lo dialogamos. Dios. Que te haga un precio. Claro, es como un precio de monoambiente, Eduardo. ¿Qué te parece? Te uso las instalaciones, obvio, la cocina, el baño. Sí, obvio. Bueno, ¿y qué repercusiones tuvo el último programa? Emotivo el último programa, ¿no? Muy emotivo y un poquito se va a relacionar con el tema de hoy. Hablamos de un nacimiento Sí, es que cierto. fue planificado por profesionales, Es cierto, sí. que logró llegar a su fin, Sí, con mucho esfuerzo, con trabas. sí. Pero qué lindo, y cómo se mantuvo ese proyecto, ese plan de vida con tanto amor. Sí, es Porque cierto. hay que mantener 12 años de lucha por un nacimiento. Sí, sí. Y le contamos a la gente que después de la entrevista a Cecilia, porque hablamos mucho de la protagonista que en realidad fue Camila, Exactamente, El fruto de esa- producto de esa lucha de ese 12 plan. años, ¿no es cierto? Cecilia, después su mamá, al igual que digo, compartieron en nuestro perfil de Facebook un video donde está Cami con tan Camila. solo 3 añitos presentando a su papá en un escenario, y su papá es músico, y así que la verdad que todos pudimos ver allí ese A Camila. plasmado esa lucha, ¿no? Excelente. Qué lindo mensaje además para las parejas que están Sí, por buscando supuesto. un hijo y creo que es como el mejor No hay que ejemplo bajar los brazos. o uno de los mejores ejemplos de lo que significa la ley de fertilización humana asistida, sí. se llama, ¿no? Exacto. Porque bueno, Camila estaba sobre el escenario, Camila vino. así Muy que lindo. muy linda. Y por eso decíamos, hoy también vamos a hablar de un nacimiento muy importante Hoy un nacimiento, sí. y toda la historia. Y en vamos- poquitos días viene el aniversario de ese nacimiento. Obviamente. Por eso estamos acá, como siempre, los viernes, recordándolo a nuestros amigos cuáles son los temas importantes y de interés. Vamos a Pero- decir a la gente que se comunique con nosotros. ¿te Exactamente, parece? sí. A través del WhatsApp, que es el 221-558-2118, o si no, mediante Facebook, nos buscan como Pepe de Radio o Profesionales en la Noche. Ya estamos conectados. Ya estamos conectados. Así es, Pero mira vos, y hay muchos curiosos. así es, tal cual. Pedimos Qué bueno. los auspicios Le y pedimos empezamos los entonces. auspicios. Comienzo de espacio publicitario. Viví la primavera por Radio Altavoz, donde quiera que estés. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903
y 15 672 2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas. Fin martes y jueves. de espacio publicitario. Bueno, estamos ahora nuevamente con nuestros amigos. Así es. Y ahora sí le contamos a la gente de qué vamos a hablar Que entonces. tenemos una visita espectacular, excelente. Se me hace muy largo su currículum, así que lo voy a ir resumiendo. Tenemos hoy la visita de Walter Patricio Di Santo, que ya les cuento quién es. Walter es abogado, licenciado, profesor en artes plásticas, curador de arte, gestor cultural ítalo-argentino. Está dedicado a la pintura, más específicamente la acuarela y el óleo. Ha hecho muchísimas exposiciones en Argentina. Su formación académica, obviamente, es en la Universidad Nacional de La Plata. Se inició en la pintura a temprana edad. Ha ejercido la docencia universitaria en la Universidad Nacional de La Plata desde 1995, siendo titular en la Facultad de Bellas Artes en la Cátedra de Estética 3. Así que nuestros oyentes que hayan cursado con Walter, presten atención. También se dedica a la investigación con categoría 3. Ha dirigido, participado en proyectos de investigación durante los últimos 20 años, formándose con Rosa María Ravera. También se vincula con la Universidad Católica, donde comenzó en el 2002. Fue nombrado subdirector del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, y se desempeña en la actualidad, y en el 2009 fue designado coordinador de la Secretaría de Extensión de esa misma universidad. Es docente titular ordinario por concurso en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha escrito y ha participado en numerosas publicaciones y es autor del libro sobre el Museo de Arte de la UCAD. Tiene obras importantísimas y aquellos platenses que caminan y hacen distintos recorridos pueden ir a ver las excelentes obras de Walter. Por ejemplo, en la iglesia San Roque de La Plata, ¿sabes dónde está Cristina? No. ¿Cómo? En 7, 40 y 41. Allí pintó la cúpula, que fue su tesis, con una calificación de sobresaliente 10. Mirá, qué invitado. También tienen pinturas en numerosos museos como el MACLA, el Museo de Pintura Irureta de Tilcara, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pituruti, el Museo de Tandil. En el 2013 su obra fue sobre Iris Scaccheri y la Casa Curuchet, que es parte de la colección de la Fundación Le Corbusier de París. ¿Podés creer que todavía no la conozco? No, Cristina, ahora Walter encima te va a retar porque Sí, nos va a contar. No me retes. Nos va a contar la belleza, el arte que tiene esa construcción. Sí, lo sé. Y en el 2001, un óleo muy importante, la Virgen de la Sonrisa, que fue agregado a la colección de los museos vaticanos, y en 2013 su obra, Virgen de la Ternura, fue recibida por nuestro Papa, el Papa Francisco. Walter, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me disculpo con los oyentes de lo denso que fue de la lectura, con la amabilidad que la hizo ella tratando de... Lo denso para nada, me parece que estamos de más. Podemos irnos Y ya. fue muy cortito. Es parte de la vida de todos nosotros hacer cosas y disfrutar de lo que hacemos. Exacto. Y como decíamos recién, vivir en esta ciudad es un disfrute continuo. Y hay que disfrutar visitando la Casa de Le Corbusier, que es una escultura que podemos recurrir, verla, no como una casa habitación, sino como una obra de arte. Desde que entras hasta que vas al último rincón, ves ángulos, que cada ángulo es belleza. Así que para todos los platenses es
obligación, en cierta forma, de los que vivimos acá, conocerla para poder difundirlo. En algunas ocasiones me ha tocado con algunos invitados extranjeros que han visitado la ciudad por mi trabajo, acompañarlos y mostrarles la casa, y todos se quedan, no sé, asombrados de que en el sur del continente, allá abajo, perdido en el mapamundi, Le Corbusier haya hecho una casa tan moderna en un momento que todos estaban planificando también casas bellísimas, pero con otro tipo de estructura, con dimensiones mucho más grandes, con detalles de terminación mucho más tal vez barrocos, con molduras, boiseries, arañas de caireles. Él imaginó un espacio para vivir desde el racionalismo, digamos, donde todo es cómodo para nosotros, donde todo está pensado en la dimensión humana y en la comodidad del hombre. Así que es para recorrerla con una visión más que de recorrer un espacio arquitectónico, sino de un espacio escultórico. Escultórico, exactamente. Y porque vivimos mirando para afuera y nuestra ciudad tiene miles de obras de arte, bellas construcciones y bellas obras de arte. En este acercamiento a un nuevo año de La Plata, ¿qué otra cosa no podemos dejar de ver, Walter? Yo creo que, como bien decías vos, estamos acercándonos a un aniversario más del nacimiento de la ciudad. 135 años. 135. Y de un nacimiento programado, querido, buscado, ¿no? Como el comentario anterior, ¿no? Digamos, esa nota tan maravillosa desde el alma. Fue una ciudad que nació de la nada, en un espacio que no existía más que campo y bañados. Bañados, fundamentalmente. Bañados. ¿A quién se le ocurrió? Al grupo de ingenieros que acompañó a Eduardo Rocha. Hubo varios espacios previos, la ciudad de San Nicolás, por ejemplo, la ciudad de San Pedro. Sí. Hubo otros lugares que fueron candidatos a ser capital de la provincia, pero se resolvió hacer algo totalmente nuevo. Por eso se generó este espacio en lo que era un campo, que hubo una ley de expropiación, hubo todo un proceso y se generó una ciudad de la nada. Se hizo un concurso internacional. Bien. Fue totalmente abierto para que los mejores presentaran sus proyectos. Planificaron una ciudad. Era maravilloso en la época. Pensar que estamos hablando de 1880. Era una época en donde todo estaba muy establecido y estatuido. Se hacía lo que se debía. En cambio acá, en lugar de hacer lo que ya conocíamos, se arriesgaron a decir, bueno, vamos a buscar un concurso. ¿Y por qué? Porque mira, Dardo Rocha, esto es lo que es una conclusión, ¿no? Dardo Rocha había viajado mucho por Europa, había visto cómo el mundo estaba cambiando, había conocido a Julio Vernet en la Exposición Universal de París, cuando se vio la Torre Eiffel. Bueno, exacto. Estaba allí nuestro Dardo Rocha, y Julio Vernet había escrito un libro en donde describía una ciudad ideal. Paralelamente a todo esto, imaginemos que la vida en Europa, en determinados círculos, permite conocerse a gente de trayectoria, del nivel intelectual, y Dardo Rocha tuvo esta suerte de conocer a todos estos grandes. De participar de estas. Y el tema de moda en ese momento era el higienismo. Ver cómo podía mejorarse la vida cotidiana de la gente desde el trazado urbano. Uno de los temas era, ¿no? Cómo la vida en las ciudades, pensemos que digamos que Europa había sufrido montones de pérdidas con pestes, con enfermedades, la famosa fiebre española que había llevado a cantidad de europeos a la muerte. Entonces las consecuencias de la guerra. Sí. Y las consecuencias de la guerra que había traído. Pensá que de las guerras anteriores, nosotros todos hablamos de las grandes guerras del siglo XX, por ¿no? Supuesto, pero las intestinas también. Habían diezmado, y esas, las ciudades que venían evolucionando desde la Edad Media son ciudades pequeñas, con calles chicas, que fueron creciendo desordenadamente. Exacto. Entonces eso generaba que no había un buen fluir del agua,
no había suficiente verde, no tenían aire, no había vientos en las ciudades. Entonces un grupo de ingenieros, arquitectos y visionarios, incluyendo varios médicos, más que nada franceses, pensaron que el ideal de la ciudad tenía que tener mucho verde. ¿Para qué? Para que el aire se renovara continuamente. Que tenía que haber grandes avenidas para que el viento llevara las enfermedades. Vamos, que si había algún virus dando vuelta, hubiera viento que lo corriera y se lo llevara. Que tenía que haber agua, tenía que haber río cerca. Eso es tradicional. Donde hay un río siempre hay una ciudad importante. Hay una ciudad importante. Entonces, con todo esto y mucho más, buscaron este espacio cerca del río, cerca de la ensenada de aquella época. Supusieron que los bañados que había en realidad quedaban fuera de la ciudad, que iban a dar también cierta movilidad al agua, y el trazado urbano tenía que tener estas características en el proyecto que se pidió. Verde, aire, circulación. Exacto. Bosques, pulmones. Había un bosque hermosísimo, que era había una casa de los Pereira Iraola, que estarían donde hoy es el lago. Cuando vamos al lago del bosque, bueno, pensamos ahí estaba la casa de los Pereira, que se derribó para hacer el lago. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Bueno, pero, es más, sí, ¿sí? Es cierto, tenemos que hacer una pausita. Hacemos una cosa. Cortita. Bárbaro, ya dejamos pendiente eso. Sí. Seguimos en radio. Continuamos en la radio y como seguramente algún oyente quiere hacer alguna preguntilla, ¿les contás, Cristina, cuáles son las vías de comunicación? Sí, por supuesto. Pueden comunicarse con el WhatsApp de Radio Altavoz al 221-558-2118 o si no mediante Facebook. Somos Pepe de Radio, nos buscan como Profesionales en la Noche. Mandamos saludos a gente que estaba escuchando el programa, a Osvaldo Soto, a Jorge Jesús Roldán, a Cristian Velázquez, a Mariel de Ensenada, que se recibió de bibliotecaria. Bien, Me enteré Mariel, hoy. felicitaciones. Y a Romina Lorena Tassinari. Un saludo para todos ellos. Muy atentos. Muy atentos, siempre están con nosotros, nos siguen. Y hoy es un lujo el invitado que tenemos. ¿Viste? Yo te dije. Sí, te dije que prestes mucha Aparte atención. te dije, estudiá. ¿Te dije o no te dije? Estuve Estudiá. repasando toda la semana. Te lo digamos. pido por favor, Oye, no me pero- hagas quedar mal. Oye, el programa es tuyo y la verdad que lo vamos a pasar bomba, mira. Así No, que- el programa es del profesor. No, por supuesto, pero bueno, Compartimos todos un momento más que grato. sí. Walter, habíamos quedado en la pausa con el lago. Con el trazado de la ciudad, hablábamos del lago del bosque, como cuando se trazó, cuando Pedro Benoit generó el plano de la ciudad, pensó en esta necesidad de verde y armó un bosque que ya existía, era preexistente al plan, incluyó el bosque dentro de la ciudad. Por eso, hoy lamentamos que hay partes del bosque que deberían ser verdes. Se han ¿no? perdido varias hectáreas. ¿Sí? Pensá que el bosque llegaría hasta la estación de trenes, Sí. hasta 1 y 38. Digamos, todo ese espacio de la estación de trenes que sigue era previsto por el pensamiento original del bosque. Si ahí en el bosque donde estaba el lago, estaba la casa de los Pereira ahora, Sí. ¿no llegaría incluso hasta donde está el Parque Pereira, que hay otras personas? Eran varios Pereira La ahora. familia era grande, Marcelo. Nos vamos con mirar. Sí. Antes se tenía muchos hermanos, muchos Vamos hijos. descubriendo muchas cosas. Che. ¿Viste? Y fíjate, ahora tenemos digamos, conocemos el Parque Pereira con Sí. una de las casas. Otra de las casas sería lo que ahora es Abril. Claro, Exacto, es eso cierto, es cierto. Y viniendo más para acá, lo que sería parte de la escuela de Bucetich también era la otra casa de los Pereira. Así que, digamos, era toda una zona enorme. ¿Y cómo tomó toda esta familia esta planificación en esta zona? Y creo que son herencias de tierras que vinieron desde muchas generaciones atrás como divisiones. ¿Se acuerdan que cuando se iba avanzando hacia el desierto, Ujú. los que obtenían ventajas sobre los indios y sobre, digamos, iban
limitando sí. los espacios, adquirían grandes extensiones de tierra. Y esas extensiones pues se iban heredando y vendiendo. Así que los Pereira tenían mucha tierra. Pero además también una mente abierta para entender esta ciudad que se estaba gestando. Y mira, tanto es así que la última pérdida que tuvieron los Pereira fue la expropiación de lo que es ahora el Parque Pereira, que a nosotros como ciudad nos separa del conurbano y nos sigue permitiendo tener una identidad propia. Entonces seguimos siendo la capital de la provincia, aunque nos cueste un poco asumirlo, ¿no? Sí. Creo que tenemos que trabajar mucho por la capitalidad, Sí. de todo aspecto, ¿no? Nosotros los platenses creernos que vivimos en una ciudad maravillosa. Hablábamos recién de este trazado. Decíamos cómo Dardo Rocha invitó a los mejores del mundo que conocían en ese momento para presentarse a los proyectos de los planos. A los mejores a presentarse a los proyectos de los edificios públicos. Por eso tenemos los palacios con los que contamos. Pensemos desde el bosque hasta la catedral. Hasta la catedral, son toda la línea fundamental, ¿no? Exacto. La catedral, el Palacio Municipal, el Teatro Argentino, el Palacio Legislativo, la Casa de Gobierno, lo que sería ahora el policía, Ministerio de Seguridad. de Seguridad. Todo eso era una línea, un eje fundamental de grandes edificios. Y todo eso tenía que ver con generar una ciudad que fuera capital. Y creo que en realidad la intención fue un poco más allá de lo que se logró. ¿Cómo se llama nuestro país? Argentina. El río que nos rodea, el río de la Plata. Entonces era lógico que a la ciudad le pusieran La Plata, por el río. Pero también está la versión que tenemos que pensar un poquito más en profundidad. Argentum es Plata, Argentina. ¿Qué mejor nombre para la capital de la Argentina que La Plata? Por eso, si pensamos que veníamos de la época de una división interna, de la secesión de Buenos Aires, del horror de la guerra, de cómo nos matábamos entre hermanos, y que el hecho de que surgiera una capital de la provincia, que fue La Plata, evitó que Buenos Aires se dividiera. Exacto. Y se fuera. Yo creo que en realidad la intención de este grupo de gente fue generar una ciudad que fuera capital de la Argentina y que la ciudad de Buenos Aires fuera la capital de la provincia, al revés de lo que fue. Por eso se hicieron los palacios, se trajeron las esculturas maravillosas que se compraron en todo el mundo, y que hoy podemos disfrutar en la ciudad de un espacio, digamos, pensado, pautado, pero bellísimo. Exactamente. Yo quería retomar un poquito lo que decías al principio acerca de la ciudad pensada con grandes avenidas, con verde, por el tema de las pestes en Europa y bueno, y fundar una ciudad desde cero, ¿no? Sí. Eso tiene que ver entonces el trazado geométrico que tiene la ciudad. Sí. Y pensaba, ¿cuántas ciudades en el mundo hay diseñadas así desde cero? Muy pocas. Brasilia es una, pero que es del siglo XX. Después hay algunos espacios europeos también que son anexados a ciudades ya existentes, pero te diría que son muy pocas en el mundo creadas desde la nada, como esta. Nosotros tenemos la suerte que, no sé, por ejemplo ahora si pensás en Dubái, ¿no? También fue creada desde la nada en el medio del desierto, ¿no? Sí. Pero creada con dimensiones que tal vez no son para ser vividas. Son dimensiones para moverse en autos, para tener helicóptero, como pueden tener los jefes árabes, ¿no? En cambio, La Plata fue pensada para ser transitada. Vamos, las distancias, las diagonales que cortan espacios, que hacen que todo sea más cerca, el verde, digamos, el caminar hace que uno pueda ir por una diagonal o pueda cruzar varias plazas y disfrutar de un camino bello y que nos hace bien, también nos descansa, nos ayuda a sentirnos bien y llegar mejor a donde vamos. Y como vos decías, todas las plazas tienen una obra de arte para admirar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Y esas obras de arte también elegidas entre lo mejor. Tenemos esculturas bellísimas en la ciudad de La Plata, que, no sé, en Plaza Moreno, por ejemplo, ¿no? Plaza Moreno, las 4 estaciones, ¿no? Se trajeron de Francia, son unas esculturas bellísimas que representan la primavera, el verano, el invierno y el otoño.
pero alegóricamente, no es, digamos, que, no sé, el verano tiene las vides, ¿no? La primavera tiene las flores, el invierno tiene la llama, el fuego, digamos, que la persona tiene la mujer tiene una manta que la cubre, pero está protegiendo el fuego como una vestal. Después tenemos el ramo de trigo, o sea, en la siguiente estación tenemos digamos, las cosechas. Por un lado, en otoño las cosechas digamos, el trigo va a ser para el verano, la cosecha... Sí, es el fin del verano. Claro, el fin del verano. Cereal. Entonces está todo pensado desde lo simbólico, desde lo bello y también desde lo educacional. Pensar que la ciudad la crearon para vivirla, disfrutarla y generar futuras, suena cacofónico, generar generaciones, ¿no? Pero Sí, pensar exacto. en un futuro, cosa que tenemos que hacer nosotros ahora, ¿no? Todos nos quejamos del presente que vivimos, ¿no? Pero para tener un mejor futuro tenemos que cambiar cosas. Muchas. Y decimos, recién hablabas vos de la belleza de La Plata, ¿no? A veces vamos caminando, nos tiramos un papel y no nos damos cuenta. En el living de nuestra casa no hacemos eso. No, y en Europa Tampoco. Lo tenemos que hacer acá. Bueno, limpiamos un poquitito de papeles en la pausa que nos va a dar Eduardo. Comienzo de espacio publicitario. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Fin de espacio publicitario. Escuchábamos Pájaros haciéndonos Enloquecí. Pájaros se va a estar presentando en Pura Vida el sábado 25 de noviembre a las 22 horas. Mirá vos. Acordate. Le contamos a la gente que Sí. hoy vamos a estar escuchando bandas platenses. Hoy Estamos es escuchando sí, bandas estamos programa platenses, dedicado a la ciudad de exactamente. La Plata. El primer tema fue de Caracola Contramano, una banda que estuvo acá, ¿te acordás? Sí, por Exacto. supuesto. Tan Fuimos a lejos. verla. Y que tocan el domingo 3 de diciembre en Atenas, Atenas. presentando su disco Átomos. Y vamos a comentarle a la gente además que estamos disfrutando de una deliciosa torta que en realidad es un lemon pie. ¿Puede ser que se llame así? Sí. Se Usted- llama así. ¿Se llama así? ¿Y Se quién llama la así. hizo? La Josefa Almacén de Bien, Campo. no nos falla nunca la Josefa. Productos caseros frisados listos para disfrutar, pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook como La Josefa Almacén de Campo. Y tenemos un mensaje al Facebook. A ver, contanos. Ustedes ya saben que la gente puede comunicarse al Facebook de la radio, del programa, somos Pepe de Radio, Profesionales en la Noche, o si no, al 221-558-2118, nuestro WhatsApp. Lo va a estar atendiendo Eduardo con mucha amabilidad, por supuesto. Se comunicó con nosotros María Cecilia Vilches. Dice, estoy escuchando excelente tema y programa, más escucho, más pienso cómo podemos permitir no respetar semejante planificación. Principalmente nosotros, los profesionales y las autoridades, porque más allá del trazado, los edificios, alturas, retiros, vegetación, etcétera, todo hace a la ciudad. Por supuesto, Cecilia. Tenemos Hay que aclarar que Requerir. Cecilia es arquitecta, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Así es. Nuestro oyente. Pero es lo que decía el profesor recién. No tomamos conciencia y no nos hacemos cargo de nuestra ciudad. Yo creo que por eso planteamos hacer este programa un poco en homenaje, un poco por el aniversario, pero para redescubrir cuánto valor tiene la ciudad en la que vivimos y que, como bien dijiste cuando abríamos el programa, a veces la caminamos y no nos damos plenamente. No la miramos. Hacia afuera y no nos damos cuenta de qué es lo que vamos transitando. No podemos disfrutar. A mí creo que me llevó años ver la parte de arriba del Club Español. Cuando la descubrí, no podía creer que había pasado tantas veces sin
sin observar lo que tenía. Pero a veces caminando simplemente las veredas, no sé, Walter lo podrá decir, pero simplemente las fachadas de las casas que responden a un estilo, y hay estilos variados y demás, y pensás, digo, qué belleza que tiene esto, y a veces cómo se va perdiendo también un poco. ¿Se acuerdan que hace unos años había en televisión un programa de Buenos Aires, La ciudad que no miramos? Sí, Bueno, exactamente. era maravilloso, un señor grande Maidana que iba capturando los techos, los rincones de Capital. Yo siempre miraba los techos acá de La Plata, cuántas buhardillas. Uno va por Sí. el 80 y ve esos edificios afrancesados con mansardas, con esculturas. Y cómo hemos perdido el gusto por eso, ¿no? Cómo hemos descuidado nuestra ciudad. Totalmente. No sé, yo vivo en una casa antigua, ¿no? Y lleva mucho mantenimiento. Uno tiene que estar siempre cuidando el techo, los desagües, Sí. digamos, los temas de humedad. Y la ciudad es lo mismo. Tenemos que ir cuidando la casa y manteniéndola. Si no la mantenemos, se nos viene abajo. Entonces, Y si pero la superpoblamos también. Y si no cuidamos el hecho de el espacio verde, porque decíamos recién, ¿no? Una plaza cada 6 cuadras, el bosque, el Parque San Martín, no sé, los distintos espacios verdes que hay en la ciudad. Pero no nos olvidemos también de los espacios verdes privados. Si antes recorríamos calle 60, veíamos, no sé, de 7 hacia 12, casas antiguas con muchos parques, Sí. con fondos verdes o con jardines adelante. Adelante, con frente. No lo vemos más. Ahora que vemos edificios, Edificios. sin cocheras. Entonces que vemos autos en las calles estacionados por cualquier lado. Hacia arriba la luz no llega. Algunos cables molestos. Y si vamos más, volviendo al bosque, ¿no? Yo, más allá de cualquier tema de pasiones futbolísticas, Sí. evitemos ese tema. Pensemos simplemente desde el amor a nuestra ciudad. No voy a hacer el chivo, pero yo habitualmente voy a comer a un barcito que está en el bosque, cerca de lo que era el teatro al aire libre, el Exacto. famoso Teatro Martín Fierro. Era el baño de hombres, ¿no? El Por eso baño se llama de hombres. Señores arriba. Y ahora es un café, un restaurante muy lindo. Y es Que muy agradable sentarse Es un ambiente cómodo, ¿no? Y además te envuelve el verde de la naturaleza. Pero cada vez que voy sufro más viendo cómo la calle de entrada, 115, van muriendo los árboles. ¿Y por qué están muriendo los árboles? Por la construcción de los paredones del nuevo estadio, que hacen que no llegue más la luz. No llegue más la luz. Esa calle Exactamente. es oscura. Entonces lo mismo que está pasando ahí, está pasando en toda la ciudad. Si seguimos creciendo en altura, sin cuidados, sin límites, los árboles de toda la ciudad van a morir como están muriendo esos árboles. Acérquense, veanlo, es tristísimo. Sí, Uno yo va- vivo por ahí. Sí, me doy cuenta. Vos lo ves los Sí. árboles muertos, los Sí, palos sí. duros. Cuando hace pocos años atrás era un vergel. Sí, los terminan cortando, haciendo tronquitos y... ¿Sí? chao. Y lloramos al lado porque no Sí. pudimos evitar ni planificar debidamente las cosas. O se caen con la lluvia, con las tormentas. Les voy a porque contar ya una están anécdota muertos. que creo que es muy interesante. Recién hablábamos de la guerra en Europa, ¿no? Ujú. Cómo la guerra diezmó, la Segunda Guerra Mundial hizo que grandes ciudades quedaran destruidas. Y Berlín, por ser la capital de la, digamos, nazi, que fue también destruida por la guerra, quedó sin árboles, obviamente por los grandes incendios. Exacto. Pero hay una historia platense muy loca. Los tilos, que son símbolos de nuestra ciudad, ¿de dónde vinieron? De Berlín. De Berlín. Eran retoños de los tilos de la gran avenida de Berlín. Entonces, después de la guerra, cuando pasó el plan Marshall de reconstrucción de Europa, la ciudad de La Plata proveyó de retoños de los tilos a Berlín. Ah, pero Fíjate qué loco, ¿no? Suena bien. Ida y Qué vuelta. emoción. Como Ida y vuelta. de allá vino para acá y acá lo podemos devolver la vida. Exacto. Y entonces nosotros acá día a día vemos que más árboles mueren. A veces por la tontería de algunos frentistas que abren un negocio y el auto, digamos, le molesta a la visión para hacer una vidriera más grande. Pero esa vidriera en el verano es tan calurosa Sí. que nadie se sienta a tomar un café Así ahí. perdimos en calle 8 un montón de árboles. ¿Sí?
la planificación debe incluir los árboles. En 12 había árboles antes. Sí. Ahora que estoy pensando. Sí, había Ahora hay árboles. cada vez más Había baldosas. Claro, por eso. Sí, había árboles y cada cuadro tenía, no sé, 15 o 20 árboles, ya no Sí, están. ya no Claro, están. no, si es todo. Walter, en la pausa tuvimos una conversación y siempre le contamos a nuestros amigos que son más fructuosas las charlas de la pausa. En un momento se planteó La Plata como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. Todos sabemos que nos quedamos ahí cerquita, pero nos contabas, ¿qué nos faltó? Mira, yo te decía que tuve la oportunidad de compartir varias ocasiones con los que vinieron a visitarnos para evaluarnos como ciudad patrimonio de la humanidad. Y uno de ellos, Dinu Bambaru, que es un originario de la India, pero que vive en Canadá, y en ese momento era presidente del ICOMOS Internacional, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, sería más o menos así la traducción. Y este hombre comentó 3 o 4 cosas. Una, dijo: ustedes pretenden ser un museo para la humanidad, pero ustedes mismos no tienen un museo de su historia, no hay un museo de la Ciudad de La Plata. Y yo le dije: está el Dardo Rocha. Dijo: no, el Dardo Rocha contiene algunas piezas, pero no es un museo de la ciudad, es un museo de Dardo Rocha. Digo, tenés razón. Es personalizado el museo. Sí. Y desde ese momento hemos, desde los museos de la ciudad, a mí me toca dirigir un museo con otros museos y asociaciones, hemos pedido a los sucesivos intendentes y secretarios y directores de cultura la creación de un museo de la ciudad, porque creemos que nuestra ciudad tiene una historia que contar maravillosa. Todavía hay muchos elementos, hay personajes como Jorge Palladini, un crítico de arte, escritor, poeta de la ciudad, que ahora, no se va a enojar por esto, es octogenario, y cuando era muy joven conoció a ciudadanos fundadores de La Plata y los entrevistó, habló con ellos y rescató historias de vida. Entonces, si nosotros lográramos rescatar ese pasado, podríamos construir un futuro mucho más claro, mucho más cierto, y desde un museo de la ciudad que también viera el crecimiento que puede traer la ciudad, no desordenado como está ahora, sino pautado, planeado, con códigos urbanos más adecuados a una ciudad capital con la dignidad que esta debe tener. Exactamente. Nos decías que tenés a cargo un museo. Sí, dirijo el Museo de la Universidad Católica, en la esquina de 47 y 16, también una esquina más que centenaria, porque a fines de 1887, creo, así cuando recién se fundó la ciudad, en ese espacio hubo baños públicos, que se cerraron en 1900. Y en ese espacio, en 1912, las damas de la Providencia construyeron un hogar de niñas. Ese hogar de niñas funcionó manejado por las hermanas canosianas, las que ahora están en el hospital italiano. Esto funcionó hasta el año 60, cuando las hermanas se fueron al italiano. Se cerró el convento porque ya no era, útil para, los tiempos habían cambiado. Exacto. Ya las jóvenes necesitaban otra formación, necesitaban otro tipo de comodidades, no el espacio conventual. Entonces se cierra el lugar hasta que en los años 70 el arzobispado le cede a la ciudad, el arzobispado le cede a la Universidad Católica el espacio y se reforma para museo y para facultad. La planta alta es facultad y la planta baja es museo. Así que tenemos 6 salas en donde exhibimos parte del arte de la ciudad de La Plata actual, muestras transitorias y muestras de artistas de otros tiempos en algunas ocasiones. Por ejemplo, ahora el 1 de diciembre todas las actividades son públicas, gratuitas, el museo está abierto para todo el mundo. Los invito, el 1 de diciembre a las 19:30 va a haber varias muestras, pero una está dedicada a José Muti, un pintor italiano que a principios del siglo XX dejó el sur de Italia
se mudó a La Plata y pintó el verde de la ciudad. Vamos a ver el Parque Pereira, el Parque Saavedra, las plazas pintadas en las primeras décadas de este siglo. Bueno, perdón, del siglo pasado. Del siglo pasado. XX, ya estamos del 21. Esto es en 47, Esquina 16. esquinas 16. Vos que mencionabas, un comentario nada más al pasar y seguimos, pero que mencionabas el tema de los parques, y el Parque Saavedra en particular, que tiene dos espacios, ¿no? Tiene el espacio cerrado, o que era cerrado, y el espacio que tiene más tránsito de gente y que ha tenido algunas remodelaciones. El espacio cerrado, cada vez que entras, es como transportarte a un siglo atrás. No solo por la arboleda añosa que tiene, sino por los caminos. Hay unas esculturas ahí interesantes también. Eso Es una belleza ese es lugar. bellísimo, es un jardín botánico, hay especies rarísimas y también hay una pérdida. Ahí estaba la casa de Pedro, bueno, una de las casas que utilizó Pedro Benoit para trazar los planos de la ciudad y los edificios públicos. Era una casa que habían traído en barco de Europa, toda la casa en barco, una casa. ¿Alguno ha visitado seguramente Mar del Plata, Villa Victoria? Sí. Ese tipo de casas. Esas casas de madera que se traían de afuera, Sí. se construían con un planito y se hacía una casa bellísima. Bueno, esa casa estuvo en pie hasta hace no muchos años atrás que la incendiaron. Sí, es cierto. Y recién hablábamos de una oyente que se recibió de bibliotecaria. Bueno, en ese espacio ahora hay una pequeña biblioteca. Sí. Hay un espacio de lectura, de compartir la poesía de la ciudad de La Plata, que gracias a Dios es mucha, y la cultura de nuestra ciudad ha ayudado que hemos tenido desde un López Merino hasta ahora un Castillo, no sé, un Ballina, hay Pedro Mux, hay artistas maravillosos que nos han regalado su pluma y su poesía recordando la ciudad. Ahora, Exacto. fuera de eso, creo que nosotros desde el año que estamos al aire hemos descubierto que en La Plata hay muchos personajes interesantísimos en distintas áreas. Y desde la cultura, vos que es tu ambiente, hay muchos exponentes también desde la plástica, la literatura, Sí. ¿no es así? Mira, pintores maravillosos. Hemos tenido muchas pérdidas, digamos, somos humanos y nuestra vida tiene un límite. Pero el que ha tenido el don de Dios para los que creemos, o el don para todos, ¿no?, de poder expresar su alma por la pintura queda. Entonces hoy tenemos colecciones que podemos recorrer en los museos o en algunas casas o en algunos espacios públicos de pintores excelentes. Por ejemplo, todos hemos ido al Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Sí. Bueno, cuando ingresamos al hall del primer piso hay unos murales enormes. Sí. Bueno, tenemos un ombú espléndido pintado por Becchioli. Después tenemos otra obra enorme, excelente, que es Boleando Guanacos, que lo pintó Speroni, el mismo que pintó la cúpula del viejo Teatro Argentino, que se quemó, y el mismo que pintó la actual cúpula o el techo del Coliseo Podestá. Entonces, La renovación claro, que tuvo. que digamos, en los 90 se restauró lo que se había restaurado en el año 20, porque pensá que eso antes era además de teatro, era circo, era Exacto. el Teatro Olimpo de Sí. los Podestá. Entonces son todos espacios que van reciclándose, pero manteniendo lo anterior. Creo que eso es lo importante de la identidad. Sí, Es eso tiene crecer conociendo identidad. lo que exacto. Exacto. Y el Coliseo quedó Sí. muy lindo y conservó su forma. No fui después Un de la refacción. excelente trabajo y arduo, Sí. estimo. La verdad que es increíble. Yo lo conocí antes de la restauración del año 80. Estaba cerrado, había roedores, había techos rotos, De las caídas en el techo. Daba pena. Daba pena. Estuvo cerrado muchos años, vivían palomas en la sala, fue muy triste. Pero mucho trabajo de gente increíble que eran trabajadores municipales, pero que tenían el alma y la camiseta puesta y dedicaban horas a restaurar todo. Por ejemplo, Naif Selim es una persona olvidada. Era un arquitecto de origen egipcio que vivía acá en La Plata, que fue el que construyó todas las torres
del país de los niños. Neif era ingeniero y arquitecto, pero que fue convocado porque habían diseñado las torres pero no sabían cómo construirlas. Y él hizo todos los cálculos para que estuvieran hasta hoy en día en pie. En pie. Exactamente. Y él, ya grande, regaló horas de su vida restaurando el Coliseo Podestá. El actual director del Museo del Coliseo Podestá, Alberto Leonforte, también arquitecto, preservacionista, trabajó incansablemente para rescatar piezas del olvido. Y ahora el museo está siendo ampliado, renovado, y esperemos que pronto podamos recorrerlo y ver todo lo que puede contarnos de su historia. Pero el teatro sigue regalándonos su belleza y sus obras. El teatro argentino se quemó, surgió este otro teatro, es otro espacio, es otro centro cultural que deberemos comprender. Perdimos identidad. Sí, perdimos identidad. Me hubiera gustado conocerlo. Yo lo conocí y no sabes qué hermoso era. Sí. La historia Yo de la vi Virgen fotos. que no se quemó es maravillosa. Sé que estamos sobre la hora. No, pero No. una pausita. El tiempo- Entonces después Y nos contás la Dale. Virgen la historia de la Bárbaro. Virgen. Comienzo de espacio publicitario. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Todos los viernes a las 21 nos encontramos para charlar y acercarte información de interés general. Profesionales en la noche, por Radio Altavoz. Bueno, continuamos y nos quedó ahí una historia que nos quedamos con las ganas de conocer. No solo con las ganas de conocer, yo creo que después de este programa todos vamos a mirar la ciudad de otra forma. Obviamente. Eso es muy interesante. Bueno, yo ya me quedé con las ganas de conocer el Teatro Viejo, por ejemplo. Bueno, busquemos fotos. No me queda otra. Mira, te hago una invitación. Sí, Hace un mes exactamente, bueno, mañana va a ser un mes, sí. el 18 de octubre se cumplieron 40 años del incendio del teatro. Ajá. Y el 22 o 24 de octubre, no me acuerdo el día, se inauguró una muestra en el hall del primer piso. ¿Y sigue estando? En teoría sí, lo único que tenés que pedir permiso para entrar porque están con las restauraciones, así que tenés que avisar que vas al primer piso. Ajá. Pero en teoría Estamos debería restaurando. Están restaurando, están rehaciendo, mejor dicho, lo que nunca hicieron, Bien. porque el escenario mayor del teatro se planeó para que subiera y bajara, para que pudieran ser más rápidos los cambios de los entreactos, y toda la maquinaria que se compró nunca se instaló mal, entonces estaba todo roto. Entonces tuvieron que desarmarlo para rehacerlo. Y eso les va a llevar un año en teoría. Roguemos que lo hagan a tiempo y que el año que viene tengamos teatro. Sí, había escuchado eso, en la sala Bueno, Ginastera. Sí. Nos ibas a contar una historia en el incendio del original teatro. En 1977, cuando se incendió el teatro, fue un momento muy triste para todos los que vivíamos en La Plata y para todos los que amamos ese espacio. Yo era chiquito, tenía 7 años, 8, pero me acuerdo de lo que significó y de lo que fue el fuego y de lo que todas nuestras familias y Se amigos lamentaban y lloraban. lamentaban. Yo jugaba en ese jardín porque vivía muy cerca, entonces iba a veces a corretear por el verde del teatro. Pero mi esposa, Mariana Pache, tiene la historia mucho más cercana. Su abuelo fue Dino Orlandini, fue el escultor y escenógrafo del teatro argentino, que hizo la Virgen que sobrevivió al fuego. Contanos, por favor. Si googlean, pongan Virgen de las Cenizas o Incendio del Teatro Argentino y van a ver que todo esto no es mentira, porque pasaron 40 años y parece que uno... digamos, Que creo que es la que está ahora en la muestra. está en la O muestra. estaba en la muestra. Está en la muestra. Sí. La cosa es así. Cuando se incendia el teatro, pueden salir los pocos que estaban adentro. En realidad estaba, por ejemplo, Leonora Baldassarri, la maravillosa bailarina, que era en ese momento la primera bailarina del teatro, queda encerrada en una de las salas, junto con Clemens, otra bailarina que ahora también es gestora cultural, se dirige la agremiación médica.
ellas escapan cuando se rompe el techo de la sala principal, se logra abrir el tabique de la puerta que había quedado trabado, y ahí pueden escapar. Con los tutú puestos salen corriendo entre las llamas y llegan a la vereda. Imagínense el horror. Sí, terrible. Junto al escenario, en lo que se le llama la capilla, el espacio anterior al salir a la escena, estaba la Virgen. ¿Por qué estaba ahí? La Virgen la habían hecho para Tosca, pero el mismo personal del teatro había empezado a llamar de la Virgen Azul porque era la Virgen de los artistas. Claro. Porque era la Virgen que conocían y que querían. Exacto. Entonces le pedían antes de salir a escena, damos fuerza. Que le vaya todo bien. Exacto. Sí. Entonces le habían dejado en ese espacio. El incendio consumió la sala principal, consumió el escenario, pero la Virgen quedó incólume sobre un barril que tenía parafina. Vieron que los bailarines, Sí. antes, para no resbalarse en el escenario, Claro. se ponen parafina en las zapatillas. Bueno, que es más volátil y más consumible que el fuego que la Claro. parafina. Entonces, en ese momento se llevó... Que es lo que se usa en las velas. Claro. Claro. Más lejos. Imagínense, fue todo un alboroto, que cuando entraron estaba todo quemado menos la Virgen. ¿Y la Virgen de qué era? De papel. Entonces, en procesión, se llevó la Virgen a la catedral. Entra a la catedral, la ponen en el altar lateral. Vieron que cuando uno entra en la catedral tenés el altar mayor y dos altares, uno a la Sí. derecha y otro a la izquierda. En el de la derecha va la Virgen. Está ahí hasta 1982, más o menos, 83, que reabren el museo de la catedral. Sí. Entonces, en el museo de la catedral arman un espacio para la Virgen. La bajan y ponen la historia. Hasta que se va a reabrir el Teatro Argentino, se va a inaugurar, ¿se acuerdan? Después Sí. de tantos años de luchas, de trabajos, de No horrores, avanzaban, había cosas. se logra terminar externamente el teatro y la sala principal, y lo demás está todo, veremos todavía después de tantos años. Le piden a la hija del escultor, a Raquel Orlandini, que restaure la Virgen. El teatro se la pide por carta documento a la catedral, que la devuelva al museo, duramente. El Museo Catedral la devuelve. El obispo de ese momento era Monseñor Galán. En una nota muy clara dice que devuelve la Virgen para que vaya a un lugar digno de su investidura. La Virgen vuelve al teatro, la ponen en el foyer, en un pedestal. Se inaugura el teatro con la ópera Tosca. Vamos, vemos la Virgen, pero pasó el tiempo y cambiaron las autoridades, y fueron cambiando autoridades y fueron desplazando, dándole un valor tal vez religioso a la imagen, y pensando que no tenía que haber algo religioso en un lugar público. Esas cosas que algunos han sostenido. Esas prietas síntesis de la historia entonces, que son las Pero también de desconocimiento de lo que significaba la Virgen para Claro, el lugar. para la gente. Entonces, nosotros armamos una carpeta con la historia, con todos los recortes periodísticos del Diario de la Nación, Clarín, El Día, digamos, a nivel nacional e internacional. Hasta hay un diario vaticano Sí. que reproduce el tema de la procesión. Hay algo muy loco, ¿no? Otro platense, quien le bautizó en una nota en el Diario de la Nación, le puso Virgen de las Cenizas. Por Otto Gil, platense de pura cepa, digamos. ¿Qué pasó? La Virgen estuvo en ese espacio, se creó un museo después, pero después fueron cambiando los políticos y desapareció. Entonces Epa. nosotros, ¿qué hacíamos? Llevábamos una carpetita, llevamos como 20 carpetitas, con las imágenes, con los recortes, diciéndole, miren, esto tiene una historia, que uno puede tomarlo como religioso o no. Nosotros hablamos de lo histórico. Esto es un bien... De parte de la historia de los platenses. De los platenses, es la historia de nuestra Es ciudad. cultural. Hasta que hace 3 años atrás conseguimos que la Virgen volviera al teatro, al primer piso, ¿Y dónde estuvo en ese tiempo, Walter? en depósitos. Y entonces Horror. lo que no hizo el fuego, lo hizo la estupidez humana. La pusieron en una caja de madera con otra caja arriba, entonces la Virgen había quedado, piensen que es de papel, había quedado aplanada. Quien había restaurado previamente se ofreció volver a restaurarla. Lamentablemente no la llamaron a un tercero que en lugar de restaurarla la resignificó, la rehizo. En lugar
digamos, la restauración tiene pasos concretos, que es volver a hacer las cosas como eran. Como eran. En este caso no. Nosotros, para tomarlo de la mejor forma, decimos que como es teatro, la Virgen enseñó escena con otro vestuario. Pero en realidad la desvirtuaron. Esperemos que en algún momento se haga una restauración de vida y vuelva a ser la Virgen que sobrevivió al incendio y no el capricho de alguien que quiere trascender más allá de la imagen. Porque, por ejemplo, al pie de la Virgen se puso una placa muy pequeñita que le puso la familia, que dice obra realizada por Rino Orlandini, una placa de 8 centímetros por 2, muy pequeña. Sí, sí. Al lado de eso se puso una placa hace poco tiempo de unos, no sé, 30 centímetros por 25, muy grandota, casi una 4, que dice obra restaurada por en tal año. Y no restauró nada. No restauró nada, lo que hizo fue modificado. Es una buena persona, muy capaz, Sí, sí, es un pero maquetista muy no es bueno, pero no es restaurador. Entonces, ¿qué hizo? Con buena voluntad, pero modificó la historia. Entonces creo que eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que hacer, es defender el pasado, como decíamos, para construir un futuro mejor, pero sabiendo realmente qué es. Si nosotros vamos maquillando el pasado como nos conviene, no mentimos. conocemos la verdadera historia. Exacto. Acá Perdón, tenemos un sí. mensaje de parte de Norma Lopresti. Dice, ella es catequista y su opinión dice que las vírgenes, o la imagen de las vírgenes, nunca se queman. Que tenemos el otro punto de vista Exacto. de un oyente. Mira, te puedo contar algo a nivel familiar. Nosotros, mientras la Virgen estuvo en la catedral y después cuando estaba expuesto en el teatro, la gente iba y ofrecía agradecerle las cosas que le habían solicitado a la Virgen, ¿no? Entonces se había formado un grupo de oración y una de estas señoras se contactó con la familia y nos contó un montón de situaciones maravillosas que suponemos intervenciones divinas. Ujú. Pero esto es algo, digamos, que no es probable, digamos que no se puede probar. Claro. No se puede probar. Pero lo que sí podemos probar es que es una imagen que sobrevivió al fuego y que es parte de nuestra historia. Y ya eso es maravilloso. Tal cual. Yo que tengo fe, creo que la Virgen sobrevivió al fuego por un milagro. Es que Pero los que no tienen fe pueden decir, es una imagen de papel que no se quemó. una virgen de papel en un incendio que destruyó un teatro. Tal cual. Y no Es para la pensar. imagen. Es para Y pensar. igual- Déjame hacer un comentario, porque cuando empezó la charla, él hablaba de la Casa Curuchet y yo en el corte le decía, cuando describió la Casa Curuchet como un ambiente creado, diseñado para el disfrute, para el goce, para la comodidad, para esto, yo en el corte le decía, pareciera lo mismo que se pensó para la ciudad de La Plata, en cuanto que él después comentó, en cuanto a diseñada para la comodidad, para disfrutarla, para que Para con las vivirla. avenidas, para que se lleven la peste, para vivirla, para que haya naturaleza, para el Ujú. goce, ¿no? Y ahora contaba esta situación con la Virgen cuando se quemó el teatro y lo que pasó con la Virgen durante todo este tiempo, ese manoseo que hubo. Y hago esta otra analogía con la ciudad de La Plata actual, ¿no? La cuestión de esa ciudad que fue pensada para disfrutarla y hoy que de alguna manera como se manosea un poco en cuanto al no cuidado, al no respeto, que también mencionaste, Mira, te puedo... por el motivo que sea, algunos válidos, otros tal vez no, pero pensaba, ¿qué pensás Mira, de...? te puedo decir una cosa que por ahí, digamos, el oyente, te pido que no me juzgue directamente, que lo medite un segundo. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles en todo el mundo y que hay situaciones de pobreza en todos lados, ¿no? Pero no me parece justo ni adecuado que Plaza San Martín se convierta en una venta de un mercado de pulgas. Hoy cruzaba la plaza y me dio mucha pena, porque había mucha gente vendiendo objetos mínimos, ¿no? Que tal vez es una esperanza de algo, pero yo creo que en realidad, lamentablemente, son objetos de manipuleo político. Esa es una opinión mía, pero por eso digo, júzguenme con el paso del tiempo. Creo que un mercado de pulgas sería maravilloso en una ciudad, como tienen tantas ciudades del mundo, pero En un no lugar adecuado. ahí. Claro, No un lugar tirados en adecuado. el piso. No con- Ni ellos tienen condiciones dignas, Sí. porque están sentados en el piso, Claro, no tienen exactamente. sanitarios, Sí. están en una situación horrible. Entonces creo que no es justo para nadie, ni para ellos, ni para el visitante de la ciudad, ni para el transeúnte. Entonces,
habría tantos espacios para hacer un buen mercado de pulgas y que la gente pueda vender dignamente lo que tiene que vender. Exacto. Y que los espacios públicos realmente sean públicos. Y si yo que me quiero ir a leer un libro a la plaza, no tener situaciones de incomodidad. No. Suena duro, pero creo que tenemos que variar esos aspectos. Sí, porque esto tiene que ver con nuestra seguridad, con nuestra cultura, Sí. el respeto Sí. al otro. Pero justamente por eso lo preguntaba, ¿no? Porque pareciera una ciudad que tenía todo para hacer, para brillar y para disfrutar, cómo se van perdiendo esas cosas, ¿no? Y también es lo que ha puesto en un ejemplo, ¿no? Uno en su casa no tira un papel al piso, o sí, lo hará, pero está en su casa. En la vía pública aquí lo haces, pero si vas afuera no lo haces. No lo sé. Entonces hay pequeñas cosas para cambiar. Y después todo el mundo que viaja dice, ay, tal ciudad tenía... Qué Entré en tal limpito. edificio que tenía 500 años. Estaba todo limpito. Y acá no podemos guardar un edificio que tiene 150 años porque lo tenemos vamos, lo abajo. rayamos. Sí, vamos, lo escribimos. ¿Cuántas esculturas escritas hay? O le cortaron la cabeza, o le falta una mano. Exactamente. Y eso es de todos exactamente. nosotros. Podemos disfrutar de algo hermoso que nos hace bien a todos. Hacemos Walter, una pequeña pausa y antes le dejo Sí. la preguntita para que la responda. Sí, sí. Hoy hablabas de la Virgen del Fuego. Cómo sobrevivió a la Virgen. Y muchos hablan de una historia oculta en la ciudad y de signos que irían justamente contra la religión católica. ¿Qué me contás de eso después de la Después pausa? de la pausa charlamos. Continuamos con el programa, vamos chicos con los agradecimientos. Sí, antes por de favor, irnos. Cris. Vamos a agradecer a Archipiélago, edición de audio y video, turnos al 483-7638, a la Josefa, almacén de campos, productos caseros, frisados, listos para disfrutar, pedidos al 482-2312 o buscarnos en Facebook como la Josefa, almacén de campo, y por supuesto a Eduardo Cortés, Por que nos supuesto. opera todos los viernes. No sé qué haríamos sin Eduardo. Exacto. Tiene una banca. Exacto. Profesor, quedó una pregunta y estamos sobre el borde del programa. Voy a tratar de ser breve entonces. A ver, pensamos en el siglo XIX, en la época de las luces, ¿no? Sí. Veníamos del iluminismo en Europa, cómo lo científico era la moda del momento, ¿no? Entonces también tenemos que comprender que muchos de los que eran pioneros pertenecían a estas agrupaciones. Y la masonería tenía estas cualidades, ¿no? Reclutaba a los mejores de diferentes áreas y los formaba en las ciencias. Los masones, ¿de dónde empezaron? De las construcciones medievales, que eran los albañiles, los que manejaban el compás, los que manejaban la plomada, para que las cosas pudieran construirse adecuadamente. Entonces pensemos que construyeron una ciudad, muchos que tenían esta cuestión, pero no iban contra la iglesia. Algunos masones tal vez sí, pero si vemos lo que sucedió en la ciudad de La Plata, no. La catedral es maravillosa. Maravilloso. Tiene un lugar primordial en el trazado de la ciudad. No es una pequeña iglesita. No. Dardo Rocha, ¿qué hizo? Construyó antes San Ponciano en honor a su hijo, Dardo Ponciano, que había fallecido de muy pequeño. que es bellísima también por dentro. Que es maravillosa. Y otro detalle para, tarea para el hogar, ya que sale la docencia. ¿Saben que la capilla dentro de San Ponciano, de la Virgen de Luján, es la original que estaba en Luján? La Virgen es La- la original no, de Luján. la La Virgen capilla. La capilla. ¿Quién hizo el plano de la ciudad? Benoit. Sí. ¿Quién hizo la Catedral de la Plata? Benoit y Meyer. Sí. ¿Quiénes hicieron la Basílica de Luján? Benoit y Meyer. Los mismos. Ajá. Entonces, como estaban construyendo aquello, al desarmar la capilla, la trajeron a La Plata. Y donde la pusieron en la iglesia que hicieron en homenaje al hijo de Dardo Rocha. Por eso me refiero. A veces hay más mitos que certezas. Claro. Y hubo masones, Y se indudablemente. inflan los mitos. Sí, hubo masones, lo sigue habiendo. En La Plata hay varias órdenes Sí. que tratan de pugnar por la justicia, por la verdad, por el bien. Igual que la Iglesia Católica. Hubo otros que no. Pero también hemos llegado a una situación a veces medio como casa de brujas, ¿no? Sí. Todo edificio que tiene un frontis triangular es masón. Y no es así.
qué sé yo. No, claro. Hay investigadores muy importantes del CONICET, por ejemplo, Carlota Sempé, que es una investigación muy profunda acerca de la masonería en La Plata, muy buena. Pero por eso digo, tenemos que recordar que nuestra ciudad es exquisita, que tenemos una catedral, como decimos, importantísima, pensada en el siglo XIX, terminada que la en el mire siglo Europa, XX. además, ¿Sí? Y no la miramos nosotros. ¿Sabés que cuando vos entras a San Pedro, en el piso de San Pedro están las catedrales más importantes del mundo? Es la quinta más grande, ¿no? Es de América. Pero del mundo creo que es un poquito más, creo que es 11. Pero no importa, digamos. Lo que importa es que está entre las catedrales más importantes del mundo. Es una de las más altas. Sí. Tenemos otras que son más largas. Pero nuestra es una de las más altas. Si sumamos el cimborrio y toda la cruz y la torre, pasa los 110 metros. Pero pensemos otra cosa más importante también. El gótico, ¿no? Era un estilo de construcción donde el hombre quería acercarse a Dios. ¿De qué forma? Construir en altura. En alturas. Nosotros acá se eligió, digamos, Dardo Rocha y con Benoît Meyer ganó el concurso de esta catedral, que era un neogótico, un gótico no del siglo XII, sino del siglo XIX, que había quedado inconcluso, y en el siglo XX se decidió completarla. ¿Y a quién llamaron? A un grupo de arquitectos excelentes que trabajaron de todas formas en el completamiento. Pero en la parte artística tenemos que recordar a Gabriel Cercato. Gabriel es un joven escultor, en ese momento hacía poco que había egresado de la Facultad de Bellas Artes, que tiene muchas condiciones de excelencia, muy buen escultor, muy buen tallista, digamos, hace tallas excelentes, pero además estudió teología. Entonces fue convocado para hacer una propuesta para la catedral. ¿Y qué hizo? Dijo, la catedral está aquí y ahora en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires. Sería una mentira hacer una catedral como las, digamos, a usanza de las de Italia, de Europa, no sé, como no sé, Notre Dame en París. Entonces propuso algo muy extraño, muy loco, que nos distingue más ahora en el mundo. Es una catedral situada hoy en estas tierras. Entonces las imágenes son con tipologías andinas, gauchas y de pueblos originarios. En lugar de ver flores de lis, hay flores de cardo. En lugar de ver gárgolas, hay jabalíes. En lugar de rostros europeos, son rostros de pueblos originarios. La Virgen tiene cara, rasgos morocha, duros, sí, rasgos de trabajo del sol de esta tierra. Además, al menos en una época había vírgenes que vienen de países latinos y limítrofes, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, sigue estando la Virgen de Cacupé, hay un montón de simbologías. Las Virgen del Norte tierra. Son todas morochitas. Sí. Todas. La Virgen del Valle. La Virgen del Valle es la que a mí me cuida. Bueno, fíjate cuántas devociones, ¿no? Y la catedral tiene eso. Cuando uno entra se siente en un ámbito de regocijo, de paz y de tranquilidad. Y este idea del completamiento trató de mantener eso, no modificar lo que ya había sido aceptado por los platenses. Por ejemplo, el color. En el plano original estaba recubierta de un similpiedra, pero ya nuestra identidad era la Virgen de la catedral hecha de ladrillos. Y se mantuvo de ladrillos. El interior de los vitrales. Una catedral medieval tiene que ser oscura porque tiene muchos vitrales que cortan el paso de la luz. Acá se pensaron vitrales, pero con el pensamiento del siglo XX-XXI. Que pasara la luz, que se pudiera ver la belleza del vidrio, pero que la luz llenara el ámbito interior. Que de hecho, volviendo a San Ponciano, es oscura. Claro. Y fíjate, San Ponciano también tiene un neogótico, pero mucho más reducido. Así que podemos recorrer nuestra ciudad, su historia, en estos 135 años, para tener muchos más a futuro. Y ocuparnos de que nuestro museo de historia se haga. ¿Sí? Y ocuparnos de cuidar la ciudad. Sí, totalmente. Realmente, cuidarla. Gente, como siempre, se nos acaba el programa y tenemos culpa, Lida, un montón de temas colgados. Pero gracias, Walter. Bellísimo. Excelente, bellísimo. Nos quedan
un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, a lo mejor el año que viene se puede hacer un ratito O antes. y contarnos más. Cuando Se nos ustedes termina quieran. el año acá Hay nomás. muchas historias para contar. Claro, ahí. escuchame, no sí. esperemos el Yo cumpleaños creo de que Leonardo. se Porque abrió. no habló tampoco de sus obras. No, No, pero por falta. eso yo creo que se abrió un abanico de posibilidades en cuanto a seguir conociendo la ciudad, seguir conociendo las manifestaciones artísticas de platenses, conocerlo a él en su obra, a su mujer, que ya nos dijo. Sí. Ya la van a invitar y les hago un chivo a todos. Los invito a la iglesia de San Roque, 7, 39 y 40, vean la cúpula y van a ver algo mío. Vamos. Y después el Maravilloso. tiempo nos ayudará a todos. Exactamente. Pero la ciudad tiene que crecer y tenemos que disfrutarla. Chicos, se viene Gracias. Bitmanía. Gracias. Gracias, Walter Di Santo. Nos Gente, despedimos. hasta la semana que viene. Chau, Lida, buena semana entonces. Gracias, Marcelo. Chau, Cris. Chau, chicos. Cristina, Chau, Marce. Y los viajeros, recuerden volver. Tienen que volver con algo, si no, no entran. Bueno, Nos vemos. además. Chau, chau. Esto ha sido Profesionales en la Noche. Los esperamos el próximo viernes a las 20.